Los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. ¿Te suena tonto? La gente dice y hace tonterías todo el tiempo. A veces, una persona hará tonterías en nombre de la valentía. A veces, un hombre dirá tonterías por amor. A veces, un hombre hará tonterías, y dirá tonterías, para convencerse a sí mismo, a sus amigos, o a ambos, de algo que no es cierto. Esas cosas tontas e imprudentes antes mencionadas, casi siempre llevarán al culpable, y a quienes arrastra con él, a un lío de problemas. A veces terminan en la cárcel, heridos o muertos. En otros casos, terminan rompiendo algo en el interior, algún poste mental, aquel que sostiene la frágil lona que compone su cordura. Damos esa cordura por sentado, aquellos de nosotros que la tenemos. Nos enorgullece nuestra solidez mental, la facilidad con la que podemos funcionar. Integrarnos en el status quo. Ocupar nuestros lugares en esta gran maquinaria de engranajes, que todos llamamos sociedad. Nos burlamos de los que no pueden hacer lo mismo, usamos la palabra loco como un peyorativo, lanzamos frases coloridas y groseras. Loco como un sombrerero. Loco de remate. Creemos que aquellos que viven con antipsicóticos no están realmente afectados. Creemos que cobran cheques por discapacidad, y los descartamos como simples esponjas perezosas e inútiles, que utilizan la enfermedad mental como una forma de dejar de trabajar como el resto de nosotros. A menudo, nunca nos detenemos a considerar que podrían estar realmente rotos, que podrían haber sido empujados más allá de sus límites. Algo los llevó a un punto sin retorno. Circunstancias fuera de su control. Papás que los golpeaban con cinturones y los llamaban mariquitas. Tíos que abusaron de ellos durante años. Esposos infieles. Niños perdidos en accidentes automovilísticos. Accidentes anormales. Cuando te detienes y lo piensas, no es tan difícil llevar a una persona a ese punto. La atadura que nos impide flotar en el éter de la locura es tan frágil como una telaraña. Nos balanceamos todos los días en el abismo, manteniendo un equilibrio precario. Esperando que no ocurra nada que nos lleve al límite. Lo que no tomamos en cuenta, es que el universo tiene un sentido del humor cruel, a veces francamente sádico. Algunos lo llaman ironía. Algunos lo llaman la voluntad de Dios, que Él actúa de formas misteriosas. Llámalo como quieras. La mayoría de las personas, no tienen en cuenta este oscuro sentido del humor, ya sea porque no quieren verlo, o porque su arrogancia no les permite hacerlo. Tome esto como ejemplo. Había una chica que vino de Alemania a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Soñó toda su vida con ser una gran bailarina. Hizo todo lo que pudo para demostrar su valía como bailarina, y obtener las mejores calificaciones en la escuela. A través de sangre, sudor y lágrimas, persiguió su ambición tanto como un guepardo persigue a una gacela a lo largo de la sabana. Cada uno de sus momentos de vigilia fue aprovechado, hasta el punto en que casi se convirtió en una obsesión para ella. Sin embargo, obsesionada o no, la prestigiosa escuela de Juilliard de Nueva York, la aceptó para su semestre de otoño, y ella estaba extasiada. Parecía que todos sus sueños se estaban haciendo realidad. Luego vino esa terrible y negra ironía. El día antes de la graduación, ella estaba viajando en automóvil con sus amigos. No hay nada tan inusual en eso, ¿verdad? Celebraban el final de la escuela secundaria, el final de la infancia, la realización de sus sueños. La celebración llegó a un final abrupto e inoportuno, cuando el automóvil se estrelló contra un árbol. Todos escaparon de aquel incidente con solo pequeños rasguños. Todos, excepto ella. Ambos tobillos estaban rotos, destrozados, hasta tal punto que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva. Con tiempo para sanar, algún día podría volver a caminar sin ayuda de muletas, pero, ¿y su sueño de ser bailarina? Bueno, lo llamaremos la única fatalidad que podría reclamar el accidente automovilístico. Aquella pequeña chica de grandes sueños, nunca volvería a bailar, al menos, no profesionalmente. ¿No te parece divertido? En esos momentos, sería fácil para los hastiados culpar a Dios.
Señalar con el dedo al cielo, maldecirlo y decir que seguramente un incidente tan terrible, una bailarina que perdió los tobillos el día antes de la graduación, no podría ser una mera coincidencia. Sería aún más fácil para los fieles, descartarlo todo, decir que Dios estaba obrando de formas misteriosas, que tenía planes para ella. ¿Qué plan? Ni idea. Su misterioso plan, siempre es misteriosamente tácito, y está lleno de misterios misteriosos. Ya sabes, sus caminos son inescrutables. Lo que estaba claro, era que tuvo que romperle los tobillos. De lo contrario, simplemente se iría, seguiría sus sueños, y sería mucho más difícil lograr que se alineara con este plan desconocido. Quizás fue solo una cadena de circunstancias, que comenzaron cuando ella se subió al auto ese día. Quizás Dios no tuvo nada que ver con eso. Quizás fue la infraestructura vial del hombre, los automóviles del hombre, la falta de consideración del hombre, lo que finalmente condujo a un giro tan cruel de los acontecimientos. Independientemente, cuando suceden cosas así, y la gente se ve empujada más allá de su capacidad para racionalizar, internalizar, negar, o simplemente comprender, los postes de esta frágil estructura, comienzan a romperse. Luego se convierten en aquellos a los que llamamos monstruos. Monstruo malvado. Asesinó a 30. Monstruo diabólico. Condujo el autobús escolar al río. Monstruos malvados. Fueron a la escuela y fusilaron a 12 compañeros y a un profesor. Monstruos malditos. Nos negamos a considerar que algo, incluso algo pequeño, podría haberlos empujado al límite. ¿Y por qué deberíamos? Es fácil negar el abismo hasta que caemos en él. No todas las personas rotas son malvadas, no todos los monstruos son criaturas de libros de cuentos, de novelas de Stephen King, de pesadillas de Lovecraft. Algunos monstruos se construyen. Te veo mirándome. ¿Crees que estoy hablando de mí? ¿Piensas que soy un monstruo? ¿Que debería estar hablando de mí mismo? No soy un monstruo. La otra, la mala, ella era el monstruo. No sé por qué lo hizo. Creo que su edificio se derrumbó. Su carpa de circo se vino abajo. Al final, no importa mucho de todos modos. Nunca voy a salir de esta. Estaré atrapado aquí para siempre. Moriré aquí. Seré enterrado aquí. El mundo se olvidará de mí. De todos modos, no hay razón para que nadie me recuerde. Creo que es mejor así, ya no quiero que me recuerden. No como soy ahora. Quiero ser olvidado. Un poema que el poeta nunca escribió. Kansas dijo alguna vez que somos polvo en el viento, y encuentro una extraña paz en eso. Un día, Jacobo Julius Jamison, o 3J, como solían llamarme mis amigos, será olvidado en las arenas del tiempo. Ni siquiera seré una nota a pie de página en la historia. Y cuando la historia me olvide, olvidarán lo que hice. Lo que la otra. Lo que ella hizo en realidad. Y cuando sea olvidado, significará que la historia también perdona. ¿Está rodando esa grabadora? Bueno, supongo que puedo volver a contar esta historia. Comencé mi vida en el barrio de clase media alta de Beaulieu. Un nombre ridículo, para aquel vecindario cuya asociación de propietarios hizo cumplir las reglas con tal rigor, que podría describirse mejor como dogmático y exagerado. No era inusual entonces que el césped se revisara con cinta métrica, para asegurarse de que no estuvieran ni un milímetro por encima del límite. Los detalles más minuciosos del mantenimiento del hogar eran obligatorios. El exceso de hojas caídas durante el otoño, dio lugar a reprimendas y amenazas de multas. El vecindario era estricto, pero había una sensación de seguridad para quienes crecimos allí. Era ordenado, normal, y rebosaba cordura. En algún lugar más allá de los muros de nuestra amada comunidad, se realizaban los más crueles delitos, pero para mí eran poco más que historias de miedo, que se repetían en las noticias de la noche. Nuestro vecindario era un refugio, un puerto seguro y protegido, en medio de un mar tormentoso y caótico. Tiroteos desde vehículos, violaciones, asesinatos y robos. El pan de cada día. Realidades para otros, pero no para los niños que estaban sujetos a un estricto toque de queda, de las 8 p.m. en las noches escolares, a las 9 p.m. los fines de semana y días feriados.
Mi mejor amigo, durante los 18 años que estas puertas y calles nos protegieron, fue mi vecino Thomas Durham. Thomas era todo lo que nunca aspiré a ser. Popular, atlético, masculino. Era popular entre las mujeres desde el cuarto grado, cuando fue una gran noticia en el patio de recreo, que él y Katy Miller se besaban detrás de los arbustos. Algunos incluso susurraron que él le había mostrado su pene. Ella no lo confirmaría, pero tampoco lo negaría. Ella siempre respondió: no seas grosero. Cuando le pregunté a Thomas al respecto, se puso rojo brillante y no dijo nada. En todos los sentidos, Thomas era el chico totalmente estadounidense. Él era un héroe local que comía pasteles de manzana. Era un patriota, una vez que tuvo la edad suficiente para saber lo que eso significaba. Era un Boy Scout orgulloso, y amaba a sus padres. En marcado contraste, yo no era ninguna de esas cosas. Mientras que él era el señor popularidad, yo estaba más que feliz de tener un solo amigo. Despreciaba todo lo que se relacionara al deporte y al machismo. Saludar a mi bandera parecía un gesto vacío y sin sentido. ¿Y qué tal acostarse con chicas? Dios me libre. Me faltaba interés en el sexo, incluso, después de que me comenzara a crecer un mechón de vello púbico, y me despertara cada mañana con una erección palpitante. Sabía que era gay desde los 13 años. Para todas las personas ajenas, Thomas y yo no podríamos ser un dúo más extraño. El hecho de que hubiéramos logrado mantener una amistad, tan desigual pero profundamente cercana, durante tantos años, sin ni siquiera una sola pelea, desconcertó a algunos, y llevó a otros pocos a creer, durante la mitad de nuestra adolescencia, que podríamos ser amantes. Aunque esto fuera algo que deseaba en secreto, Thomas nunca me mostró ninguna señal de que tuviera interés en otros chicos. En todo caso, su heterosexualidad se hizo más pronunciada a medida que crecíamos. Cuando teníamos 15 años, se rumoreaba que la primera chica que había besado, Katy Miller, lo había hecho con él hasta el final. Fue la cosa más loca durante ese tiempo, pero se intensificó. Ella negó haber hecho tal acto, y él, siempre caballero, confirmó a todos que era solo un rumor. Era una de las cosas que más me encantaban de él. Había tenido la oportunidad de convertirse en una leyenda entre nuestros compañeros, dejar que la gente crea que se había tirado a una chica, antes de recibir su permiso de conducir. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré, dijo Thomas una semana después. Estábamos sentados en el autobús escolar camino a casa. Estaba sentado directamente detrás de mí, y la rabia en su voz era inconfundible. Me volví y lo miré fijamente, con una expresión en blanco. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así?, pregunté. porque son idiotas, Respondió Thomas. Thomas, que yo sepa, nunca pateó el trasero de nadie, pero Katy se convirtió en una amiga cercana para nosotros dos. Se convirtió en la voz de la razón, en nuestra Hermione. Para su crédito, Katy y Thomas nunca permitieron que su amistad se convirtiera en algo más. No sé si fue porque tenían miedo de que se dispararan nuevos rumores, o si la experiencia que la había traído permanentemente a nuestras vidas había apagado cualquier chispa romántica entre ellos. No es que hubiera existido mucha chispa de todos modos. Thomas era un chico de acción. Cuando sintió que había que hacer algo, lo hizo. Si era algo que no podía cambiar, intentaría encontrar a alguien que pudiera cambiarlo. Si era algo que nadie podía cambiar, o algo tan fuera de su esfera de influencia, lo dejaría pasar. Katy era el polo opuesto. Si bien era grande en sentido común, y siempre traía consigo un buen consejo, cuando se trataba de problemas, de pasar a la acción, poco o nada hacía para resolverlos de forma práctica. Se jactó en voz alta de los derechos humanos, la dignidad y la corrección política, pero nunca hizo nada al respecto. Publicaba con frecuencia en Facebook, Instagram y Twitter, todo lo que le parecía que estaba mal con el mundo. Escribió una columna semanal en Blogger, sobre la injusticia que sufren las masas en la oscuridad. Ella era, lo que la comunidad de Internet se refiere burlonamente como una guerrera de la justicia social. Guerreros de la justicia social. Un término burlón para aquellos que se quejan de problemas sociales, detrás de la seguridad de los teclados. Aquellos que hacen poco o nada para resolver dichos problemas. Y ella era una de las más grandes de hecho. Luchó una valiente lucha por los derechos de los homosexuales. Luchó por los derechos de los refugiados sirios. Luchó por la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2016. Luchó siempre.
siempre detrás del anonimato de su nombre de usuario, y casi exclusivamente a través de falacias, peroratas y comentarios sarcásticos. En ese momento sintió que estaba haciendo algo importante, algo grande. Algo que a ella le parecía que sería parte de un movimiento, del cual se escribiría en los libros de historia. Algo por lo cual nuestra generación sería recordada. ¿Y cuál sería nuestro grito de guerra? Igualdad en el matrimonio. Reforma inmigratoria. Nuestro cántico de marcha cuando entramos en el campo de batalla. Prohibición de armas. Responsabilidad presidencial. Y creo que nuestra generación será recordada, aunque no de la forma que sueñan personas como Katy. No con la grandeza de los antiguos líderes de derechos civiles. Seremos recordados como tontos. Los tontos que escucharon música terrible, los tontos que se cortaron mal el pelo. Tontos que se quejaron mucho, e hicieron muy poco. Aún con todos esos defectos, Katy tenía una cualidad muy interesante, que descubrí durante los siguientes 3 años. Era bastante experta en leer a la gente. Ese fue uno de sus rasgos positivos. Ella fue la primera persona que dedujo correctamente que estaba enamorado de Thomas. Deberías decirle. Me dijo un día mientras yo estaba sentado solo en las gradas, mirando a Thomas durante su práctica de fútbol. Decirle que... Respondí. Que estás enamorado de él. Dijo con una sonrisa. La miré por varios segundos, la expresión en blanco y aburrida en mi rostro nunca cambió, antes de apartar la mirada. No sé de qué estás hablando, le dije. Creo que sí. Respondió ella, con una voz amable y solidaria. Jacobo, he visto la forma en que lo miras. He visto la tristeza, la ansiedad en tus ojos cada vez que aparece con una nueva novia. Estás malinterpretando las cosas. ¿Lo estoy? Entonces me estás diciendo que vienes aquí y lo ves practicar porque lo disfrutas. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no eres tú el que odia el atletismo y el machismo? Quizás solo estoy brindando apoyo, tal vez me presento aquí para ser un buen amigo. Tal vez. Quizás eso es todo, pero ambos sabemos que no es así. No tienes que mentirme. No voy a revelar tu secreto. Solo estoy preocupada por ti. En el campo sonó el silbato, y los jugadores iniciaron la marcha de regreso al vestuario. Traté de no imaginarlos desnudos, con sus cuerpos enjabonados y relucientes, bajo un torrente de agua. Lo intenté, pero fallé. ¿Por qué estás preocupada? ¿Te afecta tanto? ¿Por qué tienes que decírselo? Su respuesta podría sorprenderte. Ante esto, me volví para mirarla. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre está desfilando con una chica nueva, pero nunca ha perdido su virginidad? ¿Por qué esas chicas nunca parecen estar con él más de un par de semanas? Es el chico más deseado en la ciudad. Podría haberlo tenido con cualquier chica, pero nunca pudo. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Dije con voz áspera, mi voz de repente tan seca y áspera como la grava. Piensa en ello. Dijo con una sonrisa. Ella se puso de pie. Entonces ve a hablar con él. Con eso, ella se alejó. Me fui justo después de que ella lo hizo, pero no volví a casa. Necesitaba algo de tiempo a solas para resolver las cosas. Me agaché entre los árboles justo enfrente de la escuela y tomé el camino hacia el viejo drenaje. Mi cabeza estaba llena de pensamientos pesados, un huracán fuerte y abrumador de ideas que estaban todas mezcladas. Todos gritaron con voces ensordecedoras, cada uno exigiendo ser escuchado. Katy estaba tratando de decirme que Thomas estaba enamorado de mí. ¿O simplemente me estaba animando a averiguarlo? ¿Era Thomas capaz de ocultar su sexualidad tan bien, que incluso yo no pude verlo durante todos estos años? ¿Estaba enamorado de mí? ¿Sabía de alguna manera que estaba enamorado de él? Estas preguntas implacables me golpeaban y me destrozaban poco a poco. Sentí que mi ansiedad aumentaba y mi compostura se desvanecía. Había soñado con esta posibilidad muchas veces a lo largo de los años. Cómo había fantaseado cuando era un niño con Thomas entrando en mi habitación llorando, diciéndome que no podía ocultarlo más. En estos sueños, el resultado final variaba. Si estuviera soñando en público en algún lugar, él solo me besaría y yo le devolvería el beso. Si estuviera solo en la privacidad de mi habitación, los besos me llevarían a hacer el amor apasionadamente. Me lo imaginaba encima de mí, con gotas de sudor sobre su frente, mientras empujaba dentro de mí, una y otra vez. Le arañaría la espalda, gemiría su nombre, mientras su niñez rebosaba dentro de mí.
Fue un juego de fantasía muy parecido a este, el que me llevó a tener mi primer orgasmo a la edad de 14 años. Aún así, una fantasía es todo lo que era, y todo lo que fue. A menos que hagas algo al respecto. Todas estas cosas podrían suceder si se lo dices. No puedo. Algún día encontrará a alguien. Y cuando lo haga, su corazón estará más roto, porque nunca sabrá si pudiste haber sido tú, Jacobo. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Necesitaba decírselo. Sabía que nuestra amistad era fuerte, y que incluso si él no correspondía a mis sentimientos románticos, no nos destruiría. Tenía que saberlo. No podía esperar más. Llamé a la puerta de su casa, pero nadie respondió. Era viernes por la noche, lo que significaba una cita nocturna para sus padres. Sin embargo, a esta hora, normalmente Thomas estaba en casa. Supuse que debía haber ido a comer pizza con los chicos o algo así. No es gran cosa. Podía simplemente entrar, después de 16 años, era como un miembro de la familia. Podría entrar y esperarlo en su habitación. Entré al patio trasero y recuperé la llave de debajo de la roca, donde siempre la mantenían escondida. Abrí la puerta trasera, crucé la cocina y la sala de estar, subí las escaleras para llegar a su habitación. El piso superior de la casa de Thomas constaba de 3 habitaciones, un solo baño compartido, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Los dormitorios principal y secundario estaban unidos por un gran vestidor con puertas con ranuras en ambos extremos. La mitad estaba reservada para Thomas, la otra mitad para sus padres. Thomas había sido reprendido o castigado muchas veces durante su infancia por permitir que sus cosas terminaran en el lado del armario de sus padres. La habitación de Thomas era un testimonio de todo lo que él era. Trofeos deportivos, ropa sucia, botellas de Gatorade vacías, una cama sucia y deshecha. Me senté en esta cama sucia, me acurruqué y me llevé la manta a la cara. La respiré, tenía el olor de Thomas. Era un aroma varonil. Un olor a gases, sudor, suciedad y colonia. Me dejé desprender en ese momento, pensar que todo podría ser cierto. Que Thomas me amaba. Luego haríamos el amor, aquí mismo, con estas mantas sucias y sudorosas. Sonreí ante el pensamiento y apagué la luz. Me quedé tumbado en la oscuridad, pensando en Thomas y todo lo que habíamos pasado. ¿Cómo debo abordar la situación? ¿Debería tener una pista? ¿Debería ir directo al grano y arrojarme sobre él? Vaya, eso sin duda lo sorprendería. Hablando de sorpresas, si llegara a casa y me encontrara en su cama en la oscuridad, con la mano en mis pantalones, puede que tampoco sea una sorpresa agradable. Podría encontrarlo un poco extraño. No es una buena forma de empezar. Tal vez existe una forma mejor. Quizás podría darle la sorpresa. Entonces me di cuenta. Me escondería en el armario, saltaría sobre él y lo asustaría. Se enfadaría al principio, pero acabaríamos riéndonos de eso. Lo habíamos hecho un montón de veces. Eso me dejaría relajar el ambiente, y darme la oportunidad de dirigir la conversación hacia, bueno, nosotros. Entré en el armario y cerré la puerta detrás de mí. Me agaché en la oscuridad por no más de 2 minutos, riendo, pensando en la expresión de su rostro. Luego los faros iluminaron su habitación, y escuché el inconfundible estruendo de su auto en la entrada. Siguió el zumbido mecánico de la puerta del garaje, finalmente todo quedó en silencio. El garaje estaba insonorizado. Su padre lo había hecho así varios años atrás. Había tenido la idea de convertirlo en un estudio de grabación, pero el proyecto había sido abandonado, debido a la siempre diligente asociación de propietarios, que le recordó que todas las casas con garaje, debían tener una puerta automática que funcionara. Quitarla para convertirlo en una pared de estudio insonorizado, era una violación de su contrato. Desde abajo, se cerró una puerta. Se oyeron pasos en las escaleras. Demasiados pasos. Alguien estaba con él. Escuché voces. Una de las voces era claramente femenina. ¿Estás seguro de que tus padres estarán fuera toda la noche? Preguntó la chica. Afirmativo. Dijo Thomas. Estaremos completamente solos. Un sonido de besos, luego risas. Vamos a la habitación de tus padres. Apuesto a que tienen una cama mejor. No lo sé. Es un poco, yo no. Por favor. Ronroneó la chica. Ella hizo algo que lo hizo gruñir de placer, y a la vez, ceder. Sus voces se movieron hacia la habitación más grande, y decidí esperar a que entraran, luego, saldría del armario, saldría de la casa, saldría de todo.
No tiene sentido preguntarse más si Thomas era heterosexual o no. Su voz estaba tan llena de lujuria, deseo, placer. Los escuché entrar en la habitación de sus padres, y lo tomé como mi señal para largarme de ahí. Empujé la puerta del armario, pero no se movió. La puerta se había cerrado completamente, se cerró desde afuera. La única forma de abrirla, era girar la manija desde el otro lado. ¿Qué iba a hacer yo? No podía salir por el lado del armario de Thomas, y ciertamente, no podía caminar a través del dormitorio principal, sin causar una escena terrible y parecer un completo idiota. No estaría de humor para escuchar mis excusas, de por qué me escondí en su armario. E incluso, si hubiera estado dispuesto a recibir este golpe de humillación, mi pánico me había costado demasiado tiempo. La chica, por razones que nunca sabré, se tomó 2 segundos antes de caer en la cama, y cerrar el armario desde el lado principal. Estaba atrapado entre las habitaciones sin forma de salir. Pensé que no podía ser peor. Entonces pasó. Entonces, comenzaron los sonidos, los besos. El suspiro. Thomas le admitió que nunca lo haría. Ella le correspondió. Luego le pidió que desabrochara su sostén. Hubo una respiración más pesada. Más sonidos de besos. Me atreví a echar un vistazo a través de las ranuras de la puerta. No sé si fue una morbosa curiosidad, la ansiedad de no saber cuándo comenzaron los gemidos y gruñidos, o el dolor de mi corazón roto. Tal vez fue todo, tal vez fue solo una perversa desesperación. No importa la razón, pude ver más de lo que quería ver, y lo que vi. Jesús, lo que vi. Empecé a tener mareo y desorientación, casi como si estuviera viéndome a mí mismo en aquella patética situación. Thomas no vestía nada más que sus boxers, y ella no vestía nada en absoluto. Estaba haciendo algo con la boca, algo que sería inapropiado mencionar en una conversación cortés. Gimió y cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había estado duro? ¿Cuánto tiempo me había estado desahogando? Dios, te quiero. Dijo. Así que tómame. Dijo. Solo queda una cosa por hacer. Me niego a describir lo que pasó después. Honestamente, es difícil para mí recordar. Creo que me desmayé porque mis recuerdos se vuelven confusos. Lo siguiente que recuerdo es que su coito había terminado. Tenía escalofríos por todas partes, y mi rostro estaba empapado en lágrimas. En algún momento, eyaculé por toda la alfombra, por toda la parte de atrás de la puerta, por todos los zapatos de tacón, y lo que parecía un costoso juego de palos de golf. Me dejé caer al suelo mientras conversaban en la cama. Luché como el infierno para evitar sollozar. Después de lo que pareció una eternidad, volvieron a moverse. Dijo que tenía que llevarla a casa, y limpiar el lugar antes de que sus padres regresaran. Entonces, como si de una ocurrencia tardía se tratara. Jacobo pasó por el campo durante la práctica de fútbol hoy. De nuevo. ¿Por qué hizo que pareciera tan importante? Escuché cansancio en su voz. Y un fuerte suspiro. Como si estuviera hablando de alguien que no le agradaba. ¿Quién es Jacobo? Podía oírlos vestirse. El chico que vive al lado. El raro. El chico raro que vive al lado. Estaba demasiado avergonzado para llamarme su mejor amigo. Estaba avergonzado de mí. No entendía. Oh, el gay. Sí, el gay. Está enamorado de mí locamente. Eso es dulce. No, no lo es. Es asqueroso y espeluznante. Sentí frío por dentro. Ese traidor de 2 caras. ¿Por qué? ¿Porque es gay? Ella preguntó. Ahora parecía enojada. No me importa que sea gay. Es raro. Preferiría estar en el infierno antes de que me chupara el pito. El pestillo de la puerta del armario hizo clic. Me escondí detrás de una pila de peluches. Volvería a chuparte el pito si quieres. Dijo, luego se rió. Tammy, no seas asquerosa. Thomas abrió la puerta lo suficiente para arrojar su bolsa de lona llena de equipo de fútbol, luego la volvió a cerrar. Ni siquiera vio el semen colgando de los listones como serpentinas mojadas. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos, y los escuché bajar las escaleras. Todo iba al revés. La puerta que se abría al garaje, la puerta del garaje subiendo, y por último, la aceleración del coche de Thomas. Algo dentro de mí se sentía suelto. Algo dentro de mí se estaba rompiendo. Algo en el interior retumbaba como nubes de tormenta. El abismo me estaba llamando. Después de que me liberé del armario, me fui a casa y lloré.
Traté de calmar la tormenta dentro de mí, el tifón de angustia que me estaba destruyendo. Llamé a Katy y le conté lo que pasó. Ella estaba tan molesta como yo, y me dijo que todo iba a estar bien, que ella se encargaría de eso. Pensé que quería decir que hablaría con Thomas en la escuela. No tenía idea de lo que haría. No tenía idea. Ella lo mató. Fue entonces cuando decidiste matarlo. Dijo la doctora Radcliffe, mirando a Jacobo por encima de sus gafas. ¿Lo mataste, Jacobo? Habían pasado 3 años desde el baño de sangre en Bowles. 1 año desde que fue sentenciado a pasar el resto de su vida en atención psiquiátrica. Yo no lo maté. Jacobo gritó. Nunca lo hubiera lastimado. No, fue Katy, insistió. Ella se enojó porque sabía que Thomas estaba ocultando quién era. Sabía que acostarse con la puta de Tammy era solo una forma de enterrar sus sentimientos por mí. Nunca le pedí que lo lastimara. No quería que ella lo lastimara. Él era mi mejor amigo. Entonces, Katy mató a Thomas porque tuvo sexo con Tammy, para disfrazar sus sentimientos por ti. Obviamente. Era lo mismo de siempre. Estas sesiones de terapia con Jacobo nunca fueron a ningún lado. Ella se despidió y los camilleros vinieron y lo llevaron de regreso a su habitación. Sola, miró el expediente de su caso. Le gustaba considerarse no una buena doctora, sino una gran doctora. Había hecho un trabajo innovador, había publicado 3 libros, había testificado ante más tribunales, en más países de los que podía empezar a contar. Jacobo, sin embargo, era un hueso duro de morder. No quería llamarlo desesperado, pero no habían progresado en el año que habían estado hablando. Cada sesión terminaba casi exactamente de la misma manera. Él le contaba la misma historia, lo cercano que era de su amigo Thomas. Como solían ser un par de amigos con una amistad muy fuerte. Cuando terminaba, siempre le echaba la culpa a Katy, siempre tenía una erección masiva inconcebible. A veces se masturbaba, y ella tenía que pedirle que se detuviera. Ella había intentado una vez, y solo una vez, ayudarlo a progresar diciéndole toda la verdad, de principio a fin, sin ninguna clase de contención. Él reaccionó violentamente, la llamó perra mentirosa, y durante las siguientes 3 semanas, se negó a decir una palabra. No es cierto, fue lo primero que dijo cuando empezó a hablar de nuevo. No me digas esas mentiras nunca más. Las mentiras fueron documentadas con extremo detalle en el expediente de su caso, en las revistas sensacionalistas, en los sitios web sobre el asesinato, y en 2 libros escritos sobre los hechos. De hecho, Jacobo Julius Jamison se crió en Bowles junto a un niño llamado Thomas. Habían tenido una amistad cuando eran muy jóvenes, pero algo sobre Jacobo no le cayó bien a Thomas. Se distanció de Jacobo, pero Jacobo se negó a reconocerlo. Thomas todavía le hablaba de pasada, principalmente por compasión. Durante su 4º grado, Jacobo comenzó a difundir rumores de que él y Thomas se habían besado detrás de los arbustos, y que Thomas le había expuesto los genitales. En verdad, no hubo besos, y fue Jacobo quien se expuso. Thomas no había reaccionado bien a eso, y Jacobo, en un esfuerzo por salvar las apariencias y evitar ser objeto de burla, invirtió la historia. En años posteriores, embellecería aún más la historia, eliminándose y sustituyéndose por una chica llamada Katy. Los otros niños, para su gran crédito, sabían que era mejor no escuchar esas tonterías, y apoyaron a Thomas. Los padres de Thomas llegaron a la escuela, provocando una gran escena, que a su vez llevó a una reunión con los padres de Jacobo. Se decidió que Jacobo tendría que visitar a un psiquiatra infantil 1 vez a la semana, y que no se tomarían más medidas, si no ocurrían más incidentes. Este no fue el caso. A lo largo de los años, Jacobo siguió teniendo la fantasía de que él y Thomas eran los mejores amigos. Al menos una vez a la semana, intentó sentarse con Thomas durante la hora del almuerzo. Thomas la mayoría de las veces lo ignoraba, y comía su almuerzo en silencio. Algunos días se levantaba, tiraba su almuerzo a la basura, y se marchaba.
Para cuando Jacobo tenía 14 años, había comenzado a mostrar signos de trastorno de personalidad múltiple. Había períodos prolongados, a veces de 2 semanas o más, en los que se ponía una peluca larga y rubia, y solo respondía al nombre de Katy Miller. Katy Miller, según la propia Katy, era la mejor amiga de Jacobo y Thomas. Según ella, se consideraban un trío de amigos muy cercanos, al estilo de Ash Ketchum, Misty y Brock de Pokémon. Según esto, Thomas la adoraba y la había besado detrás de los arbustos en 4º grado. A Jacobo no se le permitía ir a la escuela durante estos periodos. Lo mantenían en casa, excepto cuando lo veía un psiquiatra. La escuela recomendó atención psiquiátrica a largo plazo. Su médico recomendó lo mismo. Los Jamison no querían a su bebé en lo que ellos llamaban el desagüe. Argumentaron que eran más que capaces de cuidarlo. Fue durante aquellos días que el debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero se estaba calentando, y la junta escolar no quería una batalla legal en sus manos. Estuvieron de acuerdo en dejar que Jacobo permaneciera en la escuela, siempre que su comportamiento no se volviera amenazante, y se mantuviera bajo control. Menos de 4 meses después, Jacobo intentó iniciar un rumor de que Thomas y Katy estaban teniendo relaciones sexuales. Thomas lo negó fervientemente, aunque no tenía por qué molestarse. Nadie lo creyó, excepto el mismo Jacobo. Según informes hechos por otros estudiantes, Thomas confrontó a Jacobo en el autobús, amenazándolo sin hacerlo realmente. Si alguna vez descubro quién inició ese maldito rumor, lo mataré. ¿Por qué crees que la gente hace cosas así? Porque son idiotas. Esta fue la última locura que los Dunhams estaban dispuestos a tolerar. Exigieron su expulsión de la escuela. Amenazaron con emprender acciones legales si Jacobo Jamison asistía a un día más de clases. La escuela, en ese momento, no necesitaba ser amenazada. Ellos también estaban cansados del chico Jamison. Su expulsión entró en vigor de inmediato. Si los Dunhams le hubieran puesto una orden de restricción a Jacobo, como habían planeado, todo lo que siguió podría haber sido diferente. Los Jamison se habrían visto obligados a moverse, Jacobo no habría tenido un acceso tan fácil a Thomas, y Thomas no habría terminado muerto. Thomas incluso ahora estaría en la universidad, y Jacobo no sería más que un recuerdo desagradable. En cambio, los Dunhams dejaron que los Jamison los convencieran. Casi les suplicaron para que no obtuvieran la orden de alejamiento. Habían trabajado muy duro, y se habían esforzado mucho para obtener su hermosa casa en Bowlegs. Una orden de restricción los obligaría a venderla. Prometieron mantener a Jacobo a raya, y lo más alejado posible de Thomas. Incluso lo restringirían si fuese necesario. Le brindarían atención a largo plazo, y lo enviarían al norte del estado, si descubrían que no podían manejarlo. Los Dunhams nunca debieron aceptar. Durante los siguientes 3 años, el lado de él que era Katy, se volvió más dominante, por lo que sus padres tuvieron que mantenerlo confinado en la casa. Su salida fue Internet, donde Katy creó sus propias páginas de redes sociales, y se convirtió en una de las guerreras de la justicia social, más infames y detestables que Internet jamás haya conocido. Su nombre de usuario, 3JLoveSTD, se convirtió en una cuenta no deseada, en cualquiera de los lugares donde apareciese. Comentarios de YouTube, publicaciones de Reddit, diatribas de Blogger, etc. Todas ellas, universalmente odiadas. En una de esas diatribas locas e inconexas, Katy continuó quejándose interminablemente, y erróneamente también, sobre cómo nadie estaba luchando por los derechos de los locos, cómo nadie hacía ningún esfuerzo por cuidarlos o ayudarlos. Ella escribió: nadie, al menos nadie con quien entré en contacto, lloraba por un mejor tratamiento para los locos, los rotos, los destrozados. Los de camisa recta, los de manicomio. Los que habían visto, escuchado, o sentido cosas que destruyeron algo dentro de ellos. Radhip siempre tuvo problemas para no tomárselo como algo personal. Había pasado toda su carrera, trabajando para ayudar a los que Katy llamaba locos. Y así las cosas se calmaron por un tiempo. Los padres de Jacobo lograron mantenerlo contenido, y alejado de Thomas durante 3 años enteros. Sabían que necesitaba más ayuda de la que eran capaces de brindar, pero sentían que tenían la situación bajo control. Estaban equivocados. Muy equivocados. Jacobo compró, de forma encubierta, una cámara de largo alcance en eBay, y tomó cientos de fotografías con ella. Tomó fotografías de Thomas yendo a la escuela. Tomó fotografías de Thomas recuperando la llave de repuesto del patio trasero.
Tomó fotografías desde la planta baja, fotos de Thomas ingresando el código para el sistema de seguridad de su hogar. Durante 10 meses, observó la casa, planeando cómo entraría. Todo, bajo el disfraz de Katy. En la última tarde de la vida de Thomas, Jacobo se escabulló de la casa, mientras su madre dormía la siesta. Apareció en la escuela con su peluca rubia y una falda corta. Se sentó en las gradas, hablando consigo mismo mientras observaba a Thomas en la práctica de fútbol. Todos lo notaron, incluido Thomas. El personal hizo sonar el silbato, puso fin a la práctica antes de tiempo, y llamó al equipo al interior mientras llamaban a la policía. Cuando llegó la policía, Jacobo ya había desaparecido. Investigar en la casa de los Jamison no arrojó nada. La madre de Jacobo les dijo que se ocuparía de él cuando regresara a casa. Los agentes de policía le entregaron su tarjeta, y le dijeron que los llamara cuando regresara su hijo. Estaban interesados en hablar con él. Thomas, mientras tanto, estaba conmocionado por el incidente, y no se fue directamente a casa. Fue a ver a una de sus exnovias, Tammy Claremont. Ella era una estudiante de segundo año de un distrito escolar vecino. Según amigos y familiares, habían terminado la relación en términos amistosos, y seguían siendo buenos amigos. Thomas fue hacia ella esa noche, aterrorizado, y buscando algún consuelo. No le dijo por qué, no quería asustarla. Fueron a comer pizza alrededor de las 6:15 p.m., y la pizza los condujo a ver una película. Para cuando la película terminó a las 9 p.m., Thomas pensó que Jacobo ya habría regresado a casa, o como mínimo, había sido arrestado. De hecho, había regresado a casa. Después de pasar varias horas sentado en la tubería del desagüe, regresó y encontró a su madre furiosa. Ella lo abofeteó, le preguntó en qué diablos estaba pensando. Ella le mostró la tarjeta de los agentes de policía. Él respondió violentamente, aplastando la cabeza de su madre contra sus propios nudillos. El informe médico indicó que 3 de sus dedos de la mano derecha se rompieron ante semejante impacto. Su madre había intentado en vano protegerse de los golpes. Su padre estaba fuera de la ciudad en ese momento, y no regresaría a casa en 2 días, por lo que no había protección entre ella y su hijo. La hora de la muerte de la madre se ubicó alrededor de las 9:05 p.m. Thomas y Tammy llegaron a la casa de sus padres, 15 minutos después, y posteriormente, tuvieron relaciones sexuales. Jacobo los miró desde el armario, masturbándose en el proceso. Cuando Thomas se llevó a Tammy a casa, Jacobo salió de aquel infierno y lloró. Esto podría haber sido lo más cercano que Jacobo había estado de escapar de su mundo de fantasía. Había visto por sí mismo que Thomas era heterosexual. Había escuchado las cosas desagradables que Thomas había dicho sobre él. Lo había llamado raro. Había ignorado sus afectos, se refirió a él como desagradable. Por una vez, la burbuja en la que había vivido toda su vida, amenazaba con estallar. Thomas no lo amaba. Nunca lo amó. Thomas ni siquiera era su amigo. En realidad, Thomas probablemente lo odiaba. Jacobo no podía afrontarlo, así que Katy se tuvo que hacer cargo. Katy le aseguró que todo se arreglaría. Que todo estaría bien. Jacobo se puso su peluca favorita, y la falda que más le gustaba, ambas cubiertas con la sangre de su madre. Luego fue a esperar a Thomas. Cuando Thomas regresó alrededor de las 11:05 p.m., Jacobo emergió de las sombras, y lo destripó con un cuchillo de cocina. Cuando los Dunhams llegaron a casa, encontraron una escena que los dejaría destrozados el resto de sus días. Encontraron a Jacobo, con el cadáver destrozado y frío de su hijo. Lloraba y decía una y otra vez: Katy lo mató. Lo mató. Ella lo mató. Radhip tenía un trabajo difícil por delante. Para ayudar a Jacobo, tenía que hacer que admitiera que él mató a Thomas. Para hacer eso, tenía que convencerlo de que Katy era producto de su propia imaginación, una chica que él había inventado, para tratar de llamar la atención de Thomas. Thomas nunca había tenido la menor tendencia homosexual y, en cierto nivel, Jacobo lo sabía. Por eso trató de hacerse más atractivo para Thomas convirtiéndose en mujer. Jacobo nunca había amado, ni cuidado a Thomas. Todo lo que había sentido por aquel chico que había asesinado, era una obsesión. Una obsesión impulsada por una lujuria primigenia e irracional. ¿Podría hacerlo ver eso alguna vez? Improbable. En lo que a Jacobo se refería, había amado a Thomas más que nadie. La idea de que en realidad había matado al chico, al que creía haber amado todos estos años, era más de lo que su ya destrozadamente podía soportar. Al menos nadie más saldrá lastimado, pensó mientras empacaba su bolso.
Este pensamiento no le trajo ningún consuelo, pero era más de lo que podía pedir. Iba a casa con su familia, con su maravilloso esposo, y sus 2 hermosos hijos. Al momento en que conducía su recién adquirido Ford Mustang, pensó en algo del diario de Katy Miller que, a la luz de todo lo que había sucedido, pareció resonar en ella. Nadie piensa en los locos hasta que tienen que hacerlo. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecieron. Es como tomar una pieza de un rompecabezas, y tratar de forzarla para que encaje en otro rompecabezas. La pieza puede eventualmente entrar, pero los bordes de conexión se doblarán y deformarán, la imagen en la superficie se ondulará y distorsionará, y nunca parecerá que pertenece allí. Imagine un rompecabezas de las tierras altas de Escocia, con un fragmento de un patito amarillo en el centro. Imagínese un Ford Mustang 65, con rosas en donde deberían de estar la manija de la puerta. Intentamos obligarlos a encajar para que podamos seguir marchando, seguir girando estos interminables engranajes, que nos dan la seguridad del progreso. Cuando las drogas no brindan la suficiente cobertura para ocultar sus imperfecciones, se les envía a los asilos. Fuera de la vista de todos, fuera de la mente de todos. ¿Y este sistema funciona? Este proceso de pintar sobre las imperfecciones, de barrerlas debajo de la alfombra, lo hace hasta que uno de ellos decide recordarle a la sociedad que están ahí, que son humanos y que están sufriendo. Balazos. 13, con pedazos de cerebro por toda la alfombra. Explosiones. 22 autos volados en pedazos. Masacres. 84 atropellados en la calle por un camión. La sociedad se da cuenta entonces. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y rechonchas en las noticias de las 6 en punto gritando en un micrófono, mocos corriendo por sus rostros, preguntando por qué. Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Porque las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Las personas quebrantadas, no pueden dejarse de lado sin repercusiones eventuales. Radhib reflexionó sobre todas estas cosas, cuando se incorporó a la carretera interestatal. Por loco que esté Jacobo, pensó, tiene algo de razón. Todo se hizo para ocultar, pasar por alto o ignorar los problemas de Jacobo. Desde el primer incidente hasta la última desgracia, se tomaron pocas medidas. Un niño muestra sus genitales a otro. Los niños son niños. Deja que el niño hable con un terapeuta. ¿Está fingiendo ser una niña? El transgénero es un tema delicado en este momento. No queremos polémicas aquí. No habrá discusión, siempre y cuando no lastime a nadie. Orden de restricción. No exageremos esto, realmente disfrutamos de nuestra vida aquí. ¿Por qué nadie forzó el problema? ¿Por qué nadie insistió, o incluso exigió que el niño recibiera cuidados continuos a largo plazo? Había tantas señales. Aproximadamente 13 años de ellas. ¿Por qué nadie vio los problemas por lo que eran? Nadie piensa en los locos hasta que tienen que hacerlo. Intentan curarlos dándoles drogas. Los obligan a encajar en una sociedad a la que nunca pertenecieron. Se detienen y recuerdan. Lloran a sus muertos y se preguntan cómo sucedió. Mujeres gordas y regordetas en las noticias de las 6 en punto gritando en un micrófono, mocos corriendo por sus rostros, preguntando por qué. Porque los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Porque las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. A su manera, Radhib se había dado cuenta hace mucho tiempo, Jacobo había estado usando el blog de Katy para advertir, inconscientemente, de lo que estaba por venir. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por el rechinar de los engranajes, y el trueno de los pistones en constante movimiento, de esta máquina a la que llamamos sociedad. La máquina rodó sobre él, tan descuidadamente como una cortadora de césped rueda sobre un hormiguero. Lo absorbió, lo masticó, lo escupió. Y empujó a Thomas junto con él, pateando y gritando.
Nos encontramos esta noche en las inmediaciones de lo que parece ser un accidente automovilístico. La víctima de este fatal incidente, parece tratarse de la afamada doctora de apellido Radji. Por lo que han determinado los peritos, la conductora perdería el control de su auto, lo cual la llevaría a estrellarse contra un árbol que se encontraba en los alrededores de la ruta. La causa de su descarrilamiento es desconocida, aunque se presume que fue por una distracción al conducir, pues no se encontraron marcas de que algún coche la haya golpeado. Se desconoce el estado de salud de la doctora tras el choque, aunque se cree que su estado es grave. Por el momento es todo lo que se sabe, pero los mantendremos informados ante cualquier novedad.